Saludos en el amor de Dios, amén. Bienvenidos a Betel, casa de Dios, su casa. Qué alegría tenerlos acá, en este lugar que está lleno de la presencia de Dios, amén. ¿Cuántos saben que Dios habita en medio de la alabanza? ¿Cuántos han sido bendecidos con la alabanza? Qué hermoso ver, qué hermoso escuchar al pueblo de Dios. Tanto he visto unos cuantos meses en los caminos del Señor, pero cantando y alabando el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el inicio, porque esto apenas empieza, porque siempre viene algo mejor de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Desde que nos hemos encontrado con Dios, Él ha empezado a cambiar nuestras vidas, ha empezado a mejorar las cosas, pero no termina ahí. Dios siempre tiene algo mejor para con cada uno de nosotros, amén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Vamos a hacer nuestra declaración de fe, amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Soy renovado, estoy siendo transformado, camino en la voluntad de Dios. Amén. Toma su lugar, póngase cómodo. Eso es lo maravilloso de la vida cristiana, amada iglesia. Si usted entiende eso y la palabra de Dios que va a entrar por sus oídos, luego usted la va a meditar y luego baja en su corazón y usted se atesora de ella, va a vivir de acuerdo a ese principio, a ese patrón de comportamiento y de conducta. ¿Qué es un patrón? Es algo que se repite. ¿Y qué es un principio? Es algo que ya está establecido en la Biblia. Y la Biblia dice que lo mejor siempre está por venir, que siempre hay algo mejor de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, si ese principio se hace vida en nuestro corazón, nunca vamos a esperar algo igual, mucho menos peor que lo que estamos viviendo. Siempre vamos a esperar algo mejor de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Lo dice la Biblia. Y ese es el mensaje de Dios para hoy, para la iglesia. Siempre viene algo mejor. Y ojalá que usted siempre pueda tener una sonrisa en su rostro. Porque si usted cree y reciba con fe lo que la Biblia dice, cuando le arrebaten algo, cuando usted crea que perdió algo que era bueno, usted va a entender que muchas veces eso bueno que estamos teniendo estorba y está ocupando el lugar de lo mejor que Dios tiene para mi vida. Entonces, cuando pierda algo, si usted recibe esta palabra por medio del Espíritu Santo, usted sabrá que eso que perdió, esa persona que se alejó, incluso ese ser querido que usted perdió, es nada más y nada menos porque algo mejor de parte de Dios viene para su vida. Amén. ¿Cuántos quieren recibir lo mejor de Dios? Este es el lugar. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 4:18. Dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más, hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Cuántos justos hay acá? La Biblia dice que hemos sido santificados y justificados por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Entonces, si nosotros somos justos y justas delante de Dios, que dice que nuestro sendero, nuestro caminar va a ser cada vez más brillante. Voy a repetir. La Biblia dice que nuestra vida cada vez va a mejorar. Que la bendición de Dios sobre nuestras vidas nunca va a disminuir ni se va a mantener igual.
sino que va a ir en aumento. Si usted ya experimentó algo del favor de Dios, usted no experimentó nada, porque todavía Dios tiene muchas cosas más para su vida. Si Dios ya lo sorprendió con algo que usted no esperaba, eso no es nada, porque Dios todavía tiene muchas cosas más por hacer para su vida. Así que cuando algo que usted consideraba que era bueno se fue, no se entristezca, porque si Dios lo quita es porque Él tiene algo mejor para su vida. Si Dios cerró una puerta en tu vida, no te entristezca, no te desanimes, no te desilusiones, porque si esa puerta no se cerrara, no habría el camino abierto para que venga lo mejor que Dios tiene para ti. Y la Biblia lo dice, que nuestra vida, nuestro caminar es cada vez más brillante, es cada vez mejor. Esto se puso bueno, ¿cuántos dicen amén? Pero viene lo mejor para tu vida. Hay más bendición, hay más salud, hay más sanidad. Amén. Hay más presencia del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Eso es lo interesante de la vida cristiana, que nunca llegamos a la altura necesaria y después decimos, ya está, lo conseguí todo, porque Dios siempre tiene algo mucho más emocionante, mucho más sorprendente, mucho más sobrenatural, cosas que nosotros no esperamos. Por eso la vida del cristiano nunca es aburrida, porque nunca llega al estado donde uno puede decir, ya lo sé todo, ya lo experimentó todo, no hay nada más, porque Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Miren, hoy quiero hablar del ciclo de lo bueno y lo mejor. Y dice en Juan 2, del 7 al 10. ¿Cuántos quieren saber cuál es el primer milagro que registran las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo hizo? Miren, presta atención a la lectura bíblica. Jesús y sus discípulos fueron invitados a unas bodas en Caná de Galilea. Su madre también estaba invitada. Y Jesús no había hecho absolutamente ningún milagro. Y su madre lo incomoda a Jesús y le dice, se acabó el vino en las bodas. Las bodas duraban días, como en algunas regiones de nuestro país. No es solo un día, son 2, 3, hasta 4 días. Y se servía vino en las bodas. La costumbre era que primero se servía el buen vino y luego cualquiera, porque la gente ya estaba ebria y no se daba cuenta. Pero miren lo que dice la Biblia. Entonces, la madre de Jesús, bueno, no se acaba el vino en el primer día. Capaz fue en el segundo o en el tercero. ¿Y qué hacía Jesús en el tercer día de bodas donde se servía vino? Estaba celebrando. Entonces, cuando su madre se percata de que ya no había vino, va donde Jesús y le dice, ya no hay vino. Y Jesús le dice amablemente, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. La mamá de Jesús sabía quién él era, porque el Espíritu Santo le había dicho la grandeza que iba el Espíritu Santo generar en su vientre, un Salvador, Jesucristo. Pero él decía, no es mi tiempo. Pero mire, en el versículo 7 Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Wow, con agua. ¿Qué es lo que era lo que faltaba? Vino. ¿Con qué pidió Dios Jesucristo que se llenen las tinajas? Una tinaja, dice la Biblia, que podía soportar entre 75 y 113 litros. Hermano, 113 litros de vino es bastante vino. No es poco vino. Y no es solo una tinaja, son varias tinajas con bastante vino. Entre 75 y 113 litros, lo dice la Biblia, versículos más adelante. Y mire, dice, les dijo, ahora saquen un poco
y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, ese bebido bastante significa que bebieron bastante. Comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y aquí está el principio. El Señor siempre se guarda lo mejor para después. ¿Cómo era el vino que estaban bebiendo y que se había acabado? Dice la Biblia que era bueno. ¿Cómo era el vino que Dios preparó, que tenía reservado para después? Era mejor. Ahora usted decide si se queda con el buen vino o espera el mejor vino que Dios tiene para su vida. Amén. Y este es el ciclo de Dios para nosotros los justos. Lo mejor que viene para nuestras vidas siempre es mucho más de lo que ya tenemos. Lo que estoy diciéndole es que el próximo año su vida espiritual, sus finanzas, su matrimonio va a ser mejor. Y el subsiguiente año 2024 va a ser mejor que el 2023. Porque matemáticamente eso se determina como una máxima. ¿Y qué es una máxima? Es como un principio, algo que ya está definido y nunca va a dejar de ser de esa manera. Y en la vida cristiana, para los justos, esa es la máxima. Ese es el principio, ese es el patrón de conducta. Nunca debemos esperar menos que lo mejor de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo va a ser nuestro próximo 2023? Mejor. ¿Cómo va a ser el 2024? Mejor. ¿Cómo va a ser el 2025? Mejor. Amén. Porque la Biblia lo dice. Mire, cuando arrancamos Betel, casa de Dios, arrancamos en un lugar que no tenía techo. Teníamos sillones porque Dios había provisto los fondos. Teníamos equipos de música, pero estábamos a la intemperie. No teníamos servicio durante el día, claro, porque no teníamos techo, por la luz del sol. Nuestros servicios solo eran por las noches y nunca llovía en los días de servicio. Nunca suspendimos un servicio por la lluvia. Para nuestros inicios, eso era bueno, eso era lo mejor que podíamos tener. Pero mire, el principio, la máxima que le estoy predicando, se cumplió. Pocos meses después, Dios tocó el corazón de un hermano y construyó de su propia cuenta, sin que nadie se lo pida, un techo. Ya no estábamos a la intemperie, ya no era un problema preocuparse y estar mirando al cielo si va a llover o no, porque ya teníamos techo. Amén. Entonces lo bueno que teníamos fue reemplazado por algo mejor. Pero no terminó ahí, con eso era suficiente. Estábamos bien, teníamos un techo, teníamos un lugar, no necesitábamos nada más, estábamos felices con lo que teníamos. Pero Dios tenía algo mejor. Y luego se construyó este maravilloso templo. ¿Fue bueno lo que teníamos allá? Claro que sí, pero Dios tenía algo mejor para nosotros. Pero no termina acá, porque en los próximos años esto que es mejor se convertirá en bueno, porque algo mejor lo reemplazará. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el ciclo de lo bueno y lo mejor. Amén. Ok. Quiero terminar
terminar con lo siguiente. El profeta Elías fue enviado a Sarepta de Sidón, donde había una viuda que tenía un hijo. Yo tenía un amigo cuando empezábamos en el servicio, éramos jóvenes, unos 20, 21 años, y nuestros papás nos daban un poco de dinero, los bolivianos, unos 50. En ese entonces estaba bien, porque mire hermano, con unos 50 había una hermana que se llamaba Europia, que vendía unos arrocitos graneados, hay un plato de arroz con la mitad de un chorizo y un poco de ensalada. Costaba unos 50. Y nosotros con mi amigo, todos los servicios, después de que terminaba, nos íbamos ahí donde la hermana Europia, que de yapa gratis nos daba un vaso de limonada, pero con unos 50 disfrutábamos de esa cena. Pero había muchas veces que salíamos con mi amigo, yo lo abrazaba y le decía, vamos donde la hermana Europia, y él me decía, pucha hermano, hice la de la viuda. ¿Quieres saber qué significa la de la viuda? Miren, se lo leo. Elías llegó donde esta mujer, a Sarepta de Sidón, y le dijo, dame de comer. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Wow! Escasez. No había llovido durante mucho tiempo en esas tierras, en Sidón, y la gente estaba pasando hambre, los recursos habían escaseado. Y va el profeta de Dios, por orden de Dios, donde esta viuda, y le dice, dame de comer. ¿Sabe qué le dice la viuda? Solo tengo un poco de pan, si lo trasladamos a nuestros tiempos, y un poco de mantequilla o queso, como le guste más. Y vengo a calentarlo para que comamos mi hijo y yo, y después nos dejemos morir. ¿Qué cree que hizo el Hijo de Dios, el profeta Elías? Lo normal era, tranquila, no necesito que me lo des, coman ustedes y no se preocupen por mí. Pero hizo exactamente lo contrario, porque Dios obra de manera extraña y muchas veces Dios prueba nuestra fe, si realmente tiene el primer lugar en nuestras vidas. Y mire lo que dice. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, diga conmigo, a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Wow. ¿Qué le pasa a este profeta? A esta mujer le está sacando lo último que le queda. No tiene comida. La mujer amablemente le explica, pero el profeta le dice, lo último que te queda, lo último que tienes, te vas a quedar sin nada. Dámelo a mí, yo lo quiero. Y muchas veces Dios nos pide a nosotros, cuando le probamos, cuando Él quiere probar nuestra fe, si realmente Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros le respondemos como si Dios fuera la quinta llanta de un auto, la de auxilio. Y no le damos el primer lugar. No, Señor, primero voy a atender mi familia. Señor, primero mis negocios, primero mis estudios, primero mi éxito profesional, primero mi trabajo. Después te voy a atender. Pero la Biblia dice que Dios es primero. ¿Cuántos dicen amén?
Me gusta el saludo de la gente en Costa Rica. Estuve por allá el año 2016 en San José de Costa Rica, Centroamérica. Y cuando la gente te saluda, ¿sabe qué te dice? Primero Dios. Qué hermoso. Primero Dios. Y eso se debe grabar en nuestra mente y en nuestro corazón si queremos tener éxito. Primero Dios. Antes que tu negocio, antes que tu trabajo, antes que tus relaciones, tu bienestar, primero Dios. Miren lo que sucedió. Dicen, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Wow! Ese era un milagro. La viuda iba todos los días en la mañana, sacaba harina, preparaba las tortillas, echaba el aceite, iba al mediodía, seguía habiendo harina, seguía habiendo aceite, iba en la noche, seguía habiendo harina, seguía habiendo aceite, mes tras mes, hasta que Jehová resolvió el problema de la sequía. Pero ¿cómo fue que sucedió esto? Porque la viuda le dio lo bueno que tenía para dar lugar a lo mejor que Dios tenía para su vida. ¿Se acuerdan lo que le dije a mi amigo Willy? ¿Y qué hiciste? Me decía a mí, también hice la de la viuda. Lo di todo en las ofrendas. Bueno, ni modo. Nos íbamos y había un joven ya que trabajaba en Seibo, una empresa que producía madera, se llamaba Armando. Y bueno, justo las veces que hacíamos la de la viuda, él venía por detrás de nosotros y nos decía: ¿qué haces, Willy? ¿Qué haces, Ever? Y como la estaba cortejando a la que después iba a ser su esposa, para presumir, nos decía: venga, yo les invito. Y ya no comíamos chorizo de 1.50, comíamos pollo donde acá y invitados. Parece chiste, pero siempre que le das el primer lugar a Dios, le estás haciendo una invitación a lo mejor que Dios tiene para tu vida. Y Dios te prueba. Y cuando Dios te prueba, no que nada compita con el primer lugar que Dios tiene para su vida, es porque Dios quiere darte algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios para su vida? Es inevitable, así va a ser, es una máxima, así va a suceder. Pero muchas veces Dios te va a probar y te va a pedir lo bueno que tienes. No se lo rehuses. Cuesta mucho, no es fácil. Y mucha gente se pierde en el propósito cuando retiene lo bueno y se pierde de lo mejor que Dios tiene para su vida. Amén. Antes de orar, escuche por favor. Era mi primer trabajo como profesional. Habían decidido pagarme 500 bolivianos al mes. En ese entonces estaba bien. Hace muchos años atrás, más de 20. Y había recibido el salario de 370 y algo bolivianos. Mi madre no sabía que justo después de pagarme me habían despedido. Me dijeron: la empresa no ha producido lo suficiente y no podemos seguir cubriendo tu salario. Eran 372 o 3 bolivianos, no me acuerdo. Llegué a casa como siempre, me senté a la mesa. Mi madre sabía que ya iba a llegar el salario. Era mi primer sueldo como profesional. Mi madre había hecho los cálculos. Nos alcanzaba como para vivir 4 meses, porque con 80 bolivianos se hacía el mercado. Las cosas no costaban tan caro como ahora.
Llegué y el pastor había predicado sobre las primicias y había dicho que el primer sueldo era para Dios. Yo sabía eso en mi corazón y le creía como un niño y era rígido. Mi madre se sentó conmigo y estaba esperando la plata y ya tenía anotado lo que ella iba a comprar. Con temor del azote y de la recriminación le dije: mamá, es el primer salario y esto va para la casa de Dios. Y ella me dijo: pero ¿qué vamos a comer en los próximos meses? No lo sé, como la Biblia. No había aprendido tan bien. ¿Sabe qué hice? Me arriesgué, porque primero Dios. Agarré ese dinero y lo llevé y lo deposité en el alfolí y sentí paz. Obvio, me iba a esperar una paliza en casa. Y bueno, muchas miradas de... Pero gracias a Dios mi familia también era cristiana y el Espíritu Santo había obrado en ellos. ¿Por qué le estoy contando esto? Desde que empecé a ser bendecido por Dios, nunca en mi vida, ya llevo más de 20 años como profesional, ahora empresario, nunca en mi vida le destiné el 10% que dice la Biblia al Señor. Y mi vida ha ido en aumento. Nunca me hablaron para pagarme menos de lo que estaba ganando. Todo lo contrario, siempre mi salario fue incrementando. Y déjame decirle algo, va a seguir creciendo, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que cada vez brilla más. Cuando Dios te pida algo, no se lo rehuses. Si es bueno lo que tienes, déjalo ir, porque estás haciendo campo para lo mejor que Dios tiene para ti. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres maravilloso, porque no espero nada menos que lo mejor de parte de ti para mi vida. Sé que lo mejor viene, sé que mis ojos lo van a ver. Y sé que tus hijos que están en este lugar aquí, reunidos junto conmigo, han experimentado cosas buenas de parte de ti. Y han sucedido cosas que ellos no esperaban ni se imaginaban. Quizás algunos no tenían idea de que aquí, en este lugar, se iba a levantar un altar para Dios, donde se iban a enamorar del Espíritu Santo, quien al final sería quien cambiaría sus vidas, transformaría su escasez y la llevaría a la abundancia. No solamente en las finanzas, sino en su salud, en su matrimonio, en su vida misma. Pero te doy gloria, Señor, porque tú siempre nos sorprendes con lo mejor para nuestra vida. Porque lo que viene para nosotros es lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén, amén.